Buenas noches y gracias por acompañarnos. Les saluda Vladimir Kislinger. La historia nacional de hoy y de la que les estaremos hablando en solo minutos, el fin del título 42. Pero noticias locales, una noticia de última hora acapara nuestros titulares. Y es que la policía de Lakeland ha informado sobre una balacera que involucra a uno de sus oficiales y a un niño de solo 13 años. Ocurrió en el bloque 1600 de la avenida Lincoln. Ambos, tanto el niño como el oficial, tienen heridas que no amenazan sus vidas. La investigación está en pleno desarrollo. Y en notas de inmigración, este es el panorama en la frontera. A solo horas de que termine el título 42, decenas de inmigrantes que cruzan a los Estados Unidos en El Paso, que hasta ahora se encuentra a máxima capacidad, así como decenas de ellos aglomerándose en la frontera sur. Mañana es un día determinante para miles de inmigrantes que desde México y otras partes del continente sueñan con llegar a los Estados Unidos. Nadie quiere que lo regresen a su país, entonces estamos haciendo las cosas de la mejor manera, acatando las leyes, usando las aplicaciones que han puesto a disposición, ¿verdad? Y teniendo fe que sí. A las 11:59 de la noche del jueves termina la aplicación del título 42, una medida que obligaba a la mayoría de los solicitantes de asilo a esperar en México hasta recibir su entrevista de miedo creíble, una orden impuesta originalmente en tiempos de pandemia. Aún después de cerca de 2 años de preparación, esperamos ver grandes números de encuentros con inmigrantes en nuestra frontera sur en los días y semanas después del 11 de mayo. De hecho, miles de ellos tienen al menos 2 días agrupándose en los pasos fronterizos, aún en medio de la confusión por el fin de la medida. Ellos tienen la impresión de que cuando el título 42 termine y no pueda ser aplicado legalmente, van a tener que simplemente dejar entrar la mayoría de las personas a Estados Unidos. Pero la realidad es otra y podría complicar aún más la situación jurídica de los migrantes. Se supone entonces que van a procesar a la mayoría de esos inmigrantes y devolverlos bajo el título 8, que tú sabes que el título 8 es básicamente la ley de inmigración que ha estado en efecto desde 1996. A diferencia del título 42, el título 8 sí procesa a los inmigrantes, pudiendo deportarlos de no admitir su solicitud de asilo o de miedo creíble. Pueden ser simplemente removidos expeditamente de vuelta a México sin tener ninguna audiencia. Pero las consecuencias no terminan allí. Si vuelves a entrar a Estados Unidos dentro de 5 años, ya entonces eso se considera un crimen porque ya has vuelto a Estados Unidos dentro de los 5 años que te prohíbe la ley cuando te dan una deportación expedita bajo la sección 235 de la ley de inmigración. Autoridades federales en México estiman que hay más de 150,000 migrantes esperando para cruzar la frontera. Oficiales piden a los migrantes no creer en las mentiras de los coyotes que ponen en riesgo sus vidas y sus únicos recursos para luego terminar deportados. Y mientras esto sucede, hoy fuentes de NBC News aseguraron que la administración del presidente Biden permitirá la entrada de miles de migrantes por la frontera sur sin que puedan ser rastreados, es decir, sin grillete ni protecciones del Departamento de Seguridad Nacional. La patrulla fronteriza no ha comentado al respecto. Mientras tanto, en Jacksonville, el gobernador Ron DeSantis firmó hoy el controversial proyecto de ley de inmigración SB 1718 para el estado. Su objetivo principal es limitar la migración ilegal en Florida y él mismo llamó a la ley como la legislación más dura contra inmigrantes ilegales en el país. Queremos que los negocios de Florida contraten a ciudadanos americanos y también a inmigrantes legales, pero queremos que se siga la ley y no que se promueva la inmigración ilegal. En la rueda de prensa, el gobernador además arremetió contra el presidente Biden y se quejó de la problemática en la frontera. Además dijo que Florida no quedaba en la frontera, pero que aún así muchos crímenes se cometían en el estado por personas que estaban ilegalmente en el país. Uno de nuestros alguaciles apoyó la medida. Mientras nuestros héroes luchan esta epidemia de tráfico, nuestros legisladores respondieron con las herramientas para continuar nuestra racha de más de 50 años con bajo crimen.
El alguacil del condado Hernando cree que la inmigración ilegal en Florida podría aumentar la criminalidad y que es trabajo de todos mantener la seguridad en el estado. Y aquí en la bahía de Tampa, el alguacil del condado Polk hoy reveló la identidad del hombre que presuntamente causó un choque mortal ayer en Bartow. Él fue identificado como Elmer Girón Canil, un inmigrante indocumentado sin licencia de Florida y quien estaba allí procedente de Guatemala. También se refirió a la joven estudiante herida en el choque. Carissa solo tiene 18 años. Ella es una estudiante de la escuela secundaria Bartow que ha trabajado toda su vida para graduarse del colegio. Ella estaba muy emocionada por eso, pero ahora, tras este choque, está en el Hospital General de Tampa. La joven, quien aún se recupera en el hospital, fue identificada como Carissa Rutherford. Aún no se ha revelado la identidad de los dos hombres fallecidos.